medio de los docentes o de los colegas especialistas en derecho informático, que hoy se denomina el derecho digital, porque la verdad que el nombre está más sexy que el derecho informático, que es mucho más amplio, se comienza a hablar de la inteligencia artificial. Y como ustedes han escuchado en repetidas ocasiones desde el día de ayer, esto de la inteligencia artificial no nace ahora, ¿verdad? Es algo que ya más o menos casi más van a ser 60 años desde la creación, digamos, desde el nacimiento del término de inteligencia artificial. Muchos de ustedes han debido ver la película esta, El Código Enigma, ¿no? Donde justamente está uno de los padres de lo que va a ser la inteligencia artificial. Y en los últimos años, en los últimos 10 años, gracias a la capacidad computacional, es hoy una realidad, ¿no? Y pareciera que esto de la inteligencia artificial hubiera, o sea, surgido el año pasado en noviembre con el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Y la masificación, se puede decir, de personas que se han dado de alta justamente en esta plataforma, que han sido como 100 millones de usuarios y ha superado a las otras plataformas de los grandes de tecnología como es Facebook, que se conoce como Meta, o el Instagram, o Twitter, o hasta el mismo TikTok, que ha sido uno de los últimos fenómenos. Pero, sin embargo, nosotros la inteligencia artificial ya la veníamos utilizando. Recuerden ustedes, los que tienen un perfil en la red social de Facebook, ahora llamada Meta, cuando teníamos el tema del reconocimiento facial. Trato de acordarme qué fecha era, si más o menos si 2007 ha entrado al mercado el tema de Facebook, ha debido ser por el 2014 quizás, cuando se daban los inicios, que justamente por las fotografías que nosotros subimos en esta red social, podían identificar la imagen de la persona, ¿no? Es decir, con las fotografías de Karina Medinaceli logran ponerte el cuadrito y poder hacerte el etiquetado. Entonces, eso es gracias a la inteligencia artificial. Después, algo que nosotros también veníamos utilizando en nuestro San Google, ¿no? El buscador de Google, justamente una de las herramientas que ha ido mejorando, si es que ustedes la han utilizado, ha sido el tema del translator, ¿no? El traductor de los idiomas, que cada vez está más perfecto, se podría decir, y eso ha sido también gracias a la utilización de la inteligencia artificial. Lo mismo si se dan cuenta en las mismas búsquedas que nosotros realizamos en Google, que son cada vez como preguntas, ¿no? Que nosotros realizamos y te da una sugerencia, inclusive de otros contenidos u otras preguntas relacionadas con la cuestionante que tú has hecho al buscador. Y bueno, si se dan cuenta, los grandes de tecnología han venido invirtiendo ya hace muchos años atrás, porque son, se podría, visionarios, o sea, donde ponen el ojo, ponen la bala, es decir, ellos sabían que esta apuesta que hacían económica en la inteligencia artificial iba a tener un valor agregado que les iba a estar en un mejor posicionamiento, ¿no? Por eso, los grandes de tecnología, yo creo que diría absolutamente todos, han invertido en inteligencia artificial, tan es así que, por ejemplo, Microsoft es socio de lo que es OpenAI, que ha sido el creador del ChatGPT. Entonces, no voy a entrar a definiciones de inteligencia artificial y que ya hemos escuchado que la base es el algoritmo, que hablamos del machine learning y el deep learning. Vamos a hablar como una breve introducción los usos que ya veníamos haciendo en las aplicaciones de Internet, como los buscadores. Les ponía el ejemplo de caso de Google, por ejemplo. Hoy tenemos otro buscador que no era muy utilizado, pero que está siendo utilizado, que es el Bing de Microsoft, ¿verdad? Porque justamente ahora podemos hacer la utilización también del ChatGPT, digamos, o sea, de la aplicación dentro del buscador de Microsoft, ¿no? Ontologías, agentes inteligentes o lo que es la web semántica. En sistemas expertos y ayuda a la decisión, por ejemplo, ha sido clave en el tema de la medicina, con sistemas de ayuda al diagnóstico médico. Ustedes tal vez si han estado leyendo o escuchando que yo diría que en el ámbito sanitario es el impacto menos negativo que yo he escuchado o he venido leyendo estos últimos años en la implementación de la inteligencia artificial. En otros ámbitos se habla mucho de sesgo, se habla de discriminación, ¿no? De la problemática que te puede generar la utilización, de la mala utilización de la inteligencia artificial. Pero en el ámbito sanitario yo diría que sí, tiene un valor agregado muy amplio porque está ayudando justamente al médico como una herramienta para realizar diagnósticos más precisos, ¿no? En cuanto a sistemas expertos, por ejemplo, en el ámbito financiero, para la concesión de préstamos, análisis financiero, análisis de inversiones, ya muchos países están utilizando los chatbots, ¿verdad? En vez de tener un oficial de crédito,
lo que van a hacer es, a través de la inteligencia artificial, de un chatbot, van a, llenando un formulario en línea, de acuerdo, obviamente, al ingreso que tenga la persona, se va a poder facilitar o no una línea crediticia. En el tema del data mining, lo mismo, diseño de campañas de marketing personalizado, estudios de mercado. Yo creo que uno de los campos que más ha estado estos últimos años aprovechando de la inteligencia artificial es el ámbito del marketing, ¿no? Aunque también ahora se está hablando mucho de que la gente dedicada al marketing está un poco nerviosa porque podría perder, digamos, su trabajo, pero en este caso lo que hay que rescatar es que esta herramienta, bien utilizada, haciendo la capacitación, haciendo los cursos, realmente se puede convertir más en una herramienta que va a fortalecer, si se quiere, ¿no? ¿Y qué te va a facilitar? Obviamente, en el desarrollo de los posts, de los copies. La inteligencia artificial, si ustedes se fijan como un ejemplo, acuérdense que estos grandes de la tecnología, ¿de qué viven, no? Viven justamente del mercadeo, ¿no? Del marketing. ¿A través de qué? De nuestros datos personales. Es decir, en la medida que yo estoy dando un like en las redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, posteando, etcétera, va creando un perfilado, obviamente, de este ciudadano, y ese ciudadano tiene un perfil y se le puede ofrecer un producto, ¿sí? También tenemos otro de los conocimientos de patrones, como el reconocimiento de voz. En el reconocimiento de voz tenemos estos asistentes personales que han debido, en algunos casos ya utilizan, como el caso de Alexa, ¿verdad? O el caso, por ejemplo, de Siri que tenemos en el teléfono iPhone, o el mismo Google, que también tiene reconocimiento de voz y que se puede convertir, obviamente, en una herramienta. No sé si está un micrófono abierto, no sé si lo podemos apagar, no veo a la persona. Edgar Humérez Tito está con el micrófono encendido. Pero les pediría si lo podemos apagar para que puedan... Así. Estamos haciendo uso tan coloco de el colega Edgar Humérez, por favor, apague su micrófono. En este caso, Oruro, como vemos, está con una vocal O, como su nombre. Bueno, seguiremos. Entonces, no sé si está el administrador, tal vez lo pueda silenciar. Entonces, como le estaba comentando de los usos. Ahora, el reconocimiento del óptico también de caracteres. En relación al lenguaje natural tenemos los chatbots, que ya es un tema que no es desconocido por nosotros, la utilización de los chatbots como sistemas de soporte y atención al cliente para el aprendizaje de los idiomas. Si mal no recuerdo, ayer justamente el colega que estaba en la segunda clase mencionaba que había elaborado un chatbot para sus clases de metodología, donde utilizando esta herramienta, en vez de tener una atención personalizada con una serie de preguntas y respuestas que se las hace permanentemente, digamos, él lograba atender no a uno, sino a 50 estudiantes, ¿verdad? Para el tema de los aprendizajes de idiomas, lo mismo habíamos mencionado, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y cómo se puede utilizar de forma positiva la inteligencia artificial. Otras aplicaciones tenemos la visión artificial, el tema de la robótica, de videojuegos, ciencia cognitiva y neurociencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad la inteligencia artificial está presente ya hace muchos años en nuestra vida, pero tal vez no con esas palabras de inteligencia artificial, sino que son herramientas que nosotros vamos utilizando, ¿no? Como el Google Translator o las búsquedas que realicemos en Google, o el mismo posicionamiento que, por ejemplo, que utilizan inteligencia artificial, no sé, los que utilizan TikTok. Básicamente también TikTok me gusta seguir, digamos, algunos programas de comida natural, o por mi hijita me gusta ver temas de animalitos, y te vuelve, y por la inteligencia artificial te sale más y más y más contenido, ¿no? Y eso obviamente lo realiza la inteligencia artificial. En cuanto ya a las tendencias de regulación, o sea, propiamente qué está pasando en el ámbito jurídico, comentarles que a diferencia de otras tecnologías, básicamente ya son más de 20 años que he realizado la maestría justamente de Derecho Informático, y recuerdo que en el año 2002, la directiva comunitaria, se aprobó en el año de 2002 la directiva comunitaria de comercio electrónico, que tardaron muchos años en obtener consenso. En esa época, 15 países de la Unión Europea.
Hoy en día se está trabajando, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, ya un reglamento general que va a ser de carácter, se podría decir, obligatorio y coercitivo en la Unión Europea para hoy 27 países. Normalmente, la regulación en materia de tecnologías de información y comunicaciones siempre ha sido posterior, nunca ha ido a la par del desarrollo de la tecnología. Y en cierta forma, eso había permitido a la tecnología, digamos, avanzar sin mayores restricciones, ¿ya? El uso de las tarjetas o el dinero de plástico, por ejemplo, las tarjetas de crédito y de débito. Un ejemplo a nivel nacional, estas tarjetas que las veníamos utilizando hace, no sé, alrededor de 30 años en cajeros automáticos, haciendo el pago a través del POS, ha sido regulado en Bolivia en 2014, más o menos, a través de una resolución del Banco Central de Bolivia que reconocía los medios, el pago electrónico, los medios electrónicos de pago. Y recién en la ley de servicios financieros, ¿no? Aprobada la Constitución del 2009, la nueva Constitución del 2009, se regula, es decir, tantos años después. Pero en materia de inteligencia artificial, ya los mismos grandes de tecnología que han hecho esta inversión de miles y millones de dólares en esta tecnología, se han empezado a preocupar de lo que iba a pasar cuando la inteligencia artificial sea una realidad, ¿no? Es decir, hace 10 años esto ha explosionado y en estos últimos 10 años, estamos hablando que estamos en 2023, ¿verdad? Ha habido una revolución, se podría decir, gracias a esta capacidad computacional. Y uno de los problemas que más se está viendo es el tema ético. Es decir, esta inteligencia artificial creada por personas de carne y hueso, es decir, por nosotros, ¿verdad? Porque ahora todavía no hay cyborgs o sea, podemos estar, la inteligencia está siendo creada por personas. Toda la información que está ahora mismo en ChatGPT ha sido tomada, ¿verdad? De muchas fuentes, muchísimas fuentes, ¿verdad? Para poder ofrecer ese servicio, esta inteligencia artificial generativa, ¿sí? Pero de fuentes que han sido elaboradas por personas, ¿no? Entonces, ahora lo que se hace esta herramienta es obviamente no está creando nada nuevo, sino que lo que ya está producido lo está tomando, lo está como reproduciendo en un formato, obviamente, comprensible, de fácil acceso, ¿verdad? Y muy útil para los diferentes ámbitos, o sea, es académico, el ámbito que nosotros hagamos la consulta. Pero en este caso, en esta tecnología, ya, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones comienza a vislumbrar que es necesario elaborar estrategias para garantizar un desarrollo que sea fiable, seguro e inclusivo. Nosotros, en el mundo, en esta sociedad de la información, ya vivimos en una sociedad dividida en dos. Aquí está el mundo, los países inforricos, los países que son conectados, los que tienen un acceso a Internet mucho más económico, los dueños de la infraestructura, por ejemplo, del Internet, ¿verdad? ¿Dónde están estos grandes de tecnología? Entre paréntesis, ¿quiénes son los grandes? Google, Apple, Facebook, hoy se llama Meta, Amazon, ¿no? Microsoft, por eso se los conoce como los GAFAM, ¿ya? Los inforricos van a tener en esta sociedad de la información una capacidad, se podría, mayor al acceso, como dice, de la información y del conocimiento versus los países infopobres que están de la mitad del mundo para abajo, que estaría Latinoamérica y el Caribe y lo que es el África. ¿Por qué? Porque nosotros no somos propietarios de esa infraestructura, pagamos para poder tener ese acceso. Y en el ámbito regulatorio, podemos decir que, por ejemplo, una Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene presencia en alrededor de 195 países a nivel mundial, vamos a ver el impacto que ya está teniendo justamente estas tecnologías, ¿no? Disruptivas, conocidas como la inteligencia artificial, el tema de la 5G, todo esto, este acompañamiento, se necesita de un marco legal, ¿sí? Y esta tecnología, a diferencia, vuelvo a decir, de las anteriores, sí está siendo de preocupación del legislador, de los mismos, del mismo sector técnico, es decir, el dueño de la infraestructura, el que te posibilita que tengas acceso a esta inteligencia artificial, ¿verdad? Hay una preocupación por parte de la sociedad civil, de los gobiernos, obviamente, que son los que establecen las políticas públicas, y por eso estos actores a nivel internacional, como es la UIT, como es la Unión Europea, están sacando ya directrices
para regular la inteligencia artificial. Aquí tengo en la diapositiva, por ejemplo, el informe del relator especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que menciona en este informe que una regulación integral de la IA puede ser inadecuada. ¿Por qué? Porque puede ser demasiado general, muy amplia, o puede ser muy restrictiva. En el caso de una regulación sectorial, cuando hablamos de sector, podríamos abarcar sector, qué sé yo, de los operadores de telecomunicaciones, el sector tecnológico de los desarrolladores, el sector bancario, el sector de la salud, etcétera, que debería ser sectorial. Esa es otra opción. Las recomendaciones para los estados también como empresas, ¿no? Obviamente, la inversión que se hace para poder contar con esta tecnología no viene del Estado muchas veces, viene justamente del sector privado o del sector técnico, que es el dueño, si quieren, de la infraestructura. El Estado obviamente va a tener un papel fundamental porque es el que establece la normativa y las políticas públicas, ¿sí? Si nos vamos al otro lado, vemos al Consejo de Europa, ¿no? Vemos que también hay un comité de expertos sobre dimensiones de derechos humanos del proceso automatizado de datos y diferentes formas de la inteligencia artificial. Ya ha estado regulando. El convenio 108 Plus, el convenio 108 es un convenio aprobado en el año 1981, no solamente para la Unión Europea, sino para Europa en general, donde regula cómo iba a ser ya el tratamiento de los datos personales. En el mundo de la inteligencia artificial, los datos personales tienen un aporte importante para esta inteligencia, digamos, pero no todos son datos personales. Hay mucha información, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial no puede existir si no existen datos. Y estos datos tienen que estar procesados, curados, por eso viene el relacionamiento muy cercano con el Big Data, con la inteligencia artificial y con lo que es el cloud computing, que viene a ser la nube, es decir, dónde puedo soportar esa capacidad de datos, ¿ya? Todo esto son las tecnologías disruptivas, ¿no? Que ha generado justamente toda esta problemática que estamos teniendo y ha hecho que obviamente por eso el regulador también quiera entrar a regular estas tecnologías. Bueno, este convenio del año 1981 ha sido actualizado, por eso se llama el convenio 108 Plus, con los retos digitales y considera, por ejemplo, los principios del Reglamento General de Protección de Datos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los lineamientos de la OSD, guías generales de la inteligencia artificial. Hay otro grupo también en el ámbito europeo, que es el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías, que también ha sacado una declaración sobre la inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos en marzo del 2018. Todas estas directrices, informes, recomendaciones, etcétera, declaraciones, tampoco son de antigua data. O sea, podemos hablar desde el 2010 a la fecha, ¿sí? Aparece un reglamento, que es el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como GDPR en sus siglas en inglés, que es el derecho de los individuos a no ser sometidos a una decisión basada puramente en un proceso automatizado si éste ha de tener efectos legales significativos en la vida de aquellos. Más o menos en facilito para comentarles este reglamento, Europa en su estructura normativa. ¿Por qué mencionamos mucho Europa? Porque es un ejemplo de armonización legislativa. No nos olvidemos que es el derecho comunitario, estamos hablando no de un país, sino de 27 países, que ya en el año 1981 aprueba, no la Unión, sino en Europa, el convenio 108, que va a ser la primera normativa en materia de protección de datos personales, y posteriormente se aprueba una directiva comunitaria en el año 95, que se refería a cómo se iban a tratar estos datos personales. ¿Qué son los datos personales? Nombre, apellido, teléfono, la voz, la huella digital, la imagen, la fotografía, los datos biométricos, los datos genéticos, todo eso que permite identificar a una persona de manera directa o indirecta. ¿Ya? Porque volvemos a decir, el petróleo del siglo XXI son los datos personales. Los grandes de tecnología pueden aplicar la inteligencia artificial y mejorar sus servicios y pueden ganar dinero gracias a la utilización, al aprovechamiento de nuestros datos personales, es decir, de nuestra información. De cada clic que nosotros estamos dando, ya sea comprando cualquier actividad en comercio electrónico,
abriendo un perfil en una red social, dando un like, haciendo un comentario, subiendo nuestros videos, teniendo un canal de YouTube, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, eso gracias a las tecnologías de información y comunicación, ese perfilado de este ciudadano, ¿verdad? Que puede ser positivo y negativo, ha sido ya de preocupación en la Unión Europea en el año 95, por eso se aprueba una directiva comunitaria. Han pasado más de 20 años para que se apruebe una nueva normativa que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pero a diferencia de la directiva, ¿no? Es que es de carácter obligatorio. Se aprueba en el año 2016, pero entra en vigencia en el 2018. O sea que tiene una vacatio legis, es decir, un plazo para la entrada en vigor de 2 años, en la cual obviamente ya se va haciendo una capacitación, ¿verdad? A los ciudadanos, a las empresas, a la academia, al sector al civil, al gobierno, etcétera, de cómo se deben manejar los datos de acuerdo a esta normativa. Cuando se aprueba en el ámbito europeo un reglamento, quiere decir que es de carácter obligatorio. ¿Por qué les hago esta explicación como previo? Porque lo mismo va a pasar con el reglamento de inteligencia artificial que en este momento está siendo tratado justamente en la Unión Europea. Este va a ser un marco legal para 27 países y va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo a nivel internacional de armonización legislativa. En materia de derecho informático, para que exista éxito, se podría decir, ya sea en la persecución de delitos, en la poder transacciones, en el comercio electrónico, etcétera, tiene que haber una armonización legislativa. Y le pongo un ejemplo facilito. Si, por ejemplo, nosotros hacemos nuestras transacciones con algo que utilizamos el día de hoy, tarjetas de crédito, de débito, ¿verdad? Y gracias a la estandarización podemos retirar cajero, no sé, de Buenos Aires, de La Paz, de Francia o de Nueva York, ¿verdad? Con la misma tarjeta, lo único que va a variar es el monto. Y eso se llama gracias a la interoperabilidad de la tecnología. Lo mismo pasa en el tema legal, es decir, si hay un marco legal que sea común para varios países, ¿no? En el caso de Europa son 27, pero este reglamento particularmente general de protección de datos tiene unas particularidades que han trascendido a Europa, ¿verdad? Y ha sido considerada como modelo a nivel internacional para países al otro lado del Atlántico, como Estados Unidos, que todavía no cuentan con una ley general, digamos, general como Estados Unidos de protección de datos. Sin embargo, ya los diferentes estados ya están regulando la protección de los datos personales. Países como China también han considerado este Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y países como Latinoamérica y el Caribe también los están considerando. ¿Por qué? Porque Europa, digamos, tiene un contacto particular con Latinoamérica a través de España, ¿no? A través de España, Portugal y Andorra, a través de lo que es la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Entonces, países como Chile, que ha tenido su primera ley de protección de datos personales en el año 99, o Argentina en el año 2000, ya están sacando una segunda ley de protección de datos personales amparadas o considerando este marco legal de la Unión Europea. Entonces, ya en este Reglamento General de Protección de Datos, que es de carácter obligatorio a partir de mayo del 2018, se introduce un nuevo derecho, que es el derecho de los individuos a no ser sometidos a decisiones automatizadas, es decir, de inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo consigo un crédito en un banco, ya, o me deniegan, digamos, me niegan el crédito en un banco, amparado en esta normativa, yo puedo decirle por qué el banco me ha negado y decirle, a ver, quiero saber si ha sido un oficial de crédito el que me ha negado o denegado el crédito, o ha sido una inteligencia artificial a través de un chatbot, ¿verdad? Llenando un formulario electrónico, etc. Y eso me da lugar a poder ejercer mi derecho de poder ser atendido por una persona y que me dé una respuesta, ¿sí? Entonces, eso es un antecedente porque ahora, a nivel mundial, vuelvo a decir, se podría decir desde los últimos años, 2015 para adelante, los diferentes países ya han ido aprobando, así como hay políticas públicas de desarrollo de gobierno electrónico, políticas públicas en ciberseguridad, y ya estamos hablando de estrategias de inteligencia artificial. Y estas estrategias, que obviamente existen los planes, programas, proyectos y estrategias, y luego se traducen en normativa, hoy ya están empezando a ser una realidad, ¿sí? Ahora, haciendo un paréntesis, ¿qué pasa con nuestro país? Bolivia, no tenemos en este momento una ley
de protección de datos personales, de cómo deberían tratar nuestros datos las administraciones públicas, el gobierno, que es un gran detentador de información, de grandes bases de datos como el CEGIP, como el CERESI, de la Policía Nacional, qué sé yo, de la Contraloría General de Estado, del Servicio de Impuestos Nacionales, de Derechos Reales, etcétera, etcétera, donde sí se puede obtener un perfilamiento de este ciudadano boliviano, ¿verdad? O datos en manos de privados como las entidades financieras, que yo creo que después de la Embajada de Estados Unidos, los bancos son los que más saben de nuestras personas. ¿Por qué? Porque la Ley de Servicios Financieros establece los buros de información, que son empresas que les prestan servicios a los bancos, y cuando tú vas a pedir un crédito, entre las montón de hojas que te hacen firmar, estás firmando tu consentimiento por escrito para que te investiguen, ¿ya? Entonces, estos buros de información lo que hacen son recopilar datos en soporte electrónico y en soporte papel, se van a los expedientes, a los estrados judiciales, etcétera, etcétera, para saber si Karina Medinaceli va a ser un buen acreedor en el banco, si no tiene deudas con los operadores de telecomunicaciones, si ha pagado su luz, si no tiene un proceso judicial, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso todavía en Bolivia no tenemos una ley de protección de datos personales, sí tenemos ya en camino un anteproyecto de ley de protección de datos personales, que este proyecto está siendo liderizado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Pero bueno, volviendo a nuestro tema específico del reglamento, entonces, bueno, ahora sí que se está empezando a preocupar porque ya de ese desarrollo, digamos, desde que el Internet se vuelve comercial en el año 90 a la fecha, ya han pasado más de 30 años, ¿verdad? El legislador va creando también una conciencia de tener que regular este nuevo soporte que es el soporte electrónico. Es decir, toda esta problemática que se podría decir del derecho informático tradicional, lo que es el comercio electrónico, los delitos informáticos, el tema de los nombres de dominio, la protección de datos personales, las bases jurídicas, el software, la firma electrónica, los contratos electrónicos. Todo eso se podría decir que ya es un contrato, es un derecho informático tradicional de las tecnologías de emergentes, digamos, qué sé yo, de los años 90 para la fecha, ¿sí? Ahora estas tecnologías disruptivas, las nuevas, estamos hablando de criptomonedas, del Internet de las cosas, de la nube, el cloud computing, del 5G, de la inteligencia artificial, de los neuroderechos, de la transformación digital, puntos suspensivos, es nuevo. Les comento, o sea, particularmente hace 20 años, la normativa que me toca estudiar es totalmente diferente a la normativa que hoy se está aprobando. Y esta revolución, obviamente, va a tener cosas positivas y negativas. En el pasado, vuelvo a repetir, la regulación era más lenta, era tardía, tardaba mucho tiempo. Imagínense, esta normativa de protección de datos personales, la primera ha sido en el año 95, cuando la realidad del Internet y la penetración del Internet no llegaba al 50% de la población mundial, ¿sí? Hoy se dice que ya el 50% de la población mundial, o tal vez un poco más, ya tiene conexión a Internet, pero hay una buena parte que todavía no está conectada, ¿sí? Ahora, de estas tecnologías disruptivas está la inteligencia artificial. Y aquí la diferencia es que los grandes de tecnología, estos GAFAM, que han invertido mucho dinero, ellos mismos, que han generado, han sido los creadores o los padrinos para que se cree la inteligencia artificial, están preocupados por el impacto que va a tener la inteligencia artificial absolutamente en todas las áreas, ¿ya? Dicen que esta inteligencia artificial puede ser así de disruptiva como en su momento fue el Internet, ¿no? Es decir, la conexión al Internet. Entonces, ahora ya Europa está trabajando en esta propuesta de reglamento por la que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial. Va a ser aplicable a todos los usos de esta tecnología independiente de la sede del proveedor de servicios o del lugar donde se desarrolle o se ejecute el sistema, dentro o fuera de fronteras comunitarias. Quiero hacer un paréntesis y vuelvo a insistir en este Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque ha sido, ¿cómo se puede decir?, pionero en poder regular, en poder abarcar, ampliar, digamos, su espectro con lo que se llama el derecho, la extraterritorialidad. Como ustedes saben, estos grandes de tecnologías que son los dueños del mundo, Google, Apple, Facebook,
Amazon y Microsoft, ¿no? Entre los más destacados, no estaban sus empresas o creadas en la Unión Europea. Sin embargo, ¿qué dijo el legislador europeo? Le dijo, perfecto, tus empresas no están en Europa, pero tú estás tratando datos de ciudadanos europeos. Y nosotros tenemos una directiva comunitaria y se tiene que respetar. Y es así que, por ejemplo, en el año 2014, el Tribunal de Justicia Europeo, hay un fallo histórico contra Google, donde le obliga a la desindexación de datos personales de ciudadanos europeos. Es decir, que en Google, si buscabas Karina Medinaceli, a partir de 2014, para los ciudadanos europeos había un formulario de desindexación, ¿sí? Pero si eras, no sé, de Latinoamérica, del África, del Asia, no tenías ese derecho. Entonces, gracias a que había un marco legal. Por eso es importante la regulación, ¿se entiende? Si Bolivia no cuenta con una ley de protección de datos personales, no existimos para los grandes de tecnología. No existe en nuestro país. A veces en Bolivia no está África, Sudamérica, pero cuando nosotros tengamos una ley de protección de datos personales, Facebook, ese gigante que hoy es Meta, sí va a decir, ¿saben qué? Bueno, tenemos los servicios aquí en Bolivia, hay una ley de protección de datos y Bolivia dice que protege esto. O sea, es como que aparecer en el mapa mundi. ¿Por qué? Porque estos grandes de tecnología que durante muchos años no han sido regulados, bueno, pues la mala suerte es que en los últimos años, ya a partir de 2014 para la fecha, van a ser como 10 años, ya empieza, particularmente la Unión Europea, a sancionarlos, ¿sí? Por eso este fenómeno de la extraterritorialidad se va a trasladar en este nuevo reglamento y ese modelo de la extraterritorialidad la está copiando Latinoamérica a través de sus leyes de protección de datos y también en sus propuestas de estrategias o normativas en materia de inteligencia artificial. Entonces, la verdad que nosotros estamos tomando mucho el modelo europeo, por muchas razones también. O sea, desde mi experiencia pienso que también es la inversión que hace, si quieres, en la Unión Europea, económica de apoyo, ¿verdad? De cooperación, de poder hacer formación, de pagar publicaciones, de hacer investigaciones, etcétera, etcétera, en países de Latinoamérica para que puedan tomar ese modelo europeo, ¿sí? Estados Unidos no lo está haciendo. Bueno, podríamos hablar de la OEA, digamos, por el otro lado, ¿sí? Pero Estados Unidos tiene una forma muy diferente de regular en materia de protección de datos personales. Y la inteligencia artificial tiene una conexión. Ya les voy a decir, la inteligencia artificial no solamente maneja datos personales, maneja muchísima información. No solo datos, pero datos personales es un tema muy importante dentro de la inteligencia artificial, porque se trata de los datos de nosotros, de personas de carne y hueso, de nuestra información, del impacto que va a tener en nuestro trabajo, del perfilamiento que nos pueden hacer, que el día de hoy, a través de la inteligencia artificial, en segundos pueden decir, Karina Medinaceli va a ser una buena abogada, profesora, o no va a ser una buena abogada, profesora. ¿Por qué? Por toda la información que puede tomar de mi persona, ¿sí? Y esa es la, se puede decir, la debilidad que se podría dar. Pero bueno, dentro de los riesgos del uso específico de la inteligencia artificial, en esta propuesta está estableciendo niveles, ¿ya? Riesgo inaceptable, se van a prohibir directamente la manipulación mediante técnicas subliminales, la identificación biométrica a distancia en tiempo real. No sé si ustedes ya han escuchado que muchas de las publicidades, cuando no sabíamos de esta palabra de inteligencia artificial, tú te ponías sobre una pantalla en un mall y te estaban a través del reconocimiento facial viendo cuánto tiempo tú durabas viendo una publicidad, ¿no? Para decir el interés que tú tenías, digamos, no sé, de entrar a una tienda, de comprar, lo mismo cuánto tiempo pasas en un sitio web. Dicen que ahora, me acuerdo, en un curso había pasado que tardaba 8 segundos la persona en tomar la decisión de comprar una cosa o no a través de un sitio web. Hoy dice que son 3 segundos, o sea que ha reducido muchísimo. Con lo cual, por eso las empresas de marketing viven de esto, del perfilamiento. Por eso te instalan las famosas cookies. No sé si a ustedes se han dado cuenta que cuando entran a un sitio web, te aparece una ventanita en la parte superior o en la parte de abajo, usted acepta las cookies, todas las cookies, parcialmente las cookies, es porque hay una normativa. Así como hay una normativa de protección de datos personales, hay una normativa para estas tecnologías de rastreo como vienen a ser las cookies. Porque a nosotros, o sea, particularmente, es complicado estar haciendo una elección de que haces clic, seleccionar cuáles quieres, cuáles no quieres. Todo el mundo va a aceptar. Como muchos de los contratos
de las redes sociales que todos estamos aceptando sin saber que la propiedad intelectual de las fotografías, de los videos, de todo, se queda en propiedad de estos grandes de tecnología, ¿no? O para bajar una aplicación, te piden acceso a todos tus contactos, acceso a tu fotografía, acceso un poco más a tus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, esa información rápida y esa inmediatez que nosotros ahora estamos acostumbrados a tenerlo todo más rápido, ¿verdad? Entonces hace que nosotros no leamos esas condiciones. Y bueno, volviendo justamente a nuestro tema, eso es lo que se está tratando de regular. Es decir, va a haber temas particularmente muy sensibles en los cuales no se puede utilizar la inteligencia artificial. Por eso se habla de la biometría, ¿verdad? Es decir, a través de lo que es la videovigilancia, están captando temas de reconocimiento facial. Las cámaras tienen reconocimiento facial. Entonces, es interesante que estados de Estados Unidos, que como California, por ejemplo, donde está Silicon Valley, es la cuna de la tecnología, del desarrollo tecnológico, prohíban el reconocimiento facial, ¿verdad? Es interesante saber que los hijos de los grandes de tecnología los alejan de las tecnologías, de las computadoras, de las tablets y de los teléfonos inteligentes porque saben la adicción que causa ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces, particularmente, señores, los llevan a colegios donde no se utiliza la tecnología porque saben la tecnología que están creando también tiene un lado negativo. En el número 2, volviendo a nuestro tema, dice riesgo alto, temas, por ejemplo, de salud, de seguridad y derechos fundamentales. Luego hay un nivel 3 de riesgo limitado y finalmente un riesgo límite. También se habla de construir un ecosistema de excelencia en inteligencia artificial y posicionar a Europa primero como potencia mundial en disponer este tipo de regulación. Aquí dice, aprobada la falta de adhesión a la ley de inteligencia artificial, podría dar lugar a una sanción monetaria. Ahora, les comento, haciendo un paréntesis, vuelvo al GDPR, a este Reglamento General de Protección de Datos, porque ha habido un antes y un después de la protección de datos personales. Antes, cuando era una directiva comunitaria en el año 95, los países aprobaban, digamos, tu marco legal general se llama directiva, y tenías 3 años para sacar tu ley específica, esos 15 países de la Unión Europea. Habían países que sancionaban. Pongo el ejemplo del caso español. España ha tenido mucho éxito en el cumplimiento de esta ley de protección de datos personales porque tenía un carácter sancionatorio, la autoridad de control independiente, que se llama Agencia Española de Protección de Datos, y sancionaba el mal tratamiento de los datos personales desde 600 euros hasta 600.000. Bueno, les comento que ahora con el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, las sanciones van hasta 20 millones de euros y hasta el 4% de las ganancias de una industria X o de una empresa. Un grande de tecnología por la extraterritorialidad gana más de 20 millones de euros al año. Por lo tanto, las sanciones son millonarias. Bueno, lo mismo se está aplicando para el para el futuro reglamento de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando no hay a veces una sanción monetaria, no hay una restricción o decir, oye, bueno, me voy a tomar esto en serio y voy a hacer el proyecto de inteligencia artificial para que no nazca muerto, voy a hacer una evaluación de impacto para ver si no va a haber sesgo, si no va a haber discriminación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que tal vez parecerían subjetivas, que son muy importantes, se están haciendo en esta futura normativa, ¿no? Por eso dice la sanción monetaria. Ahora, luego dice, en aplicaciones de alto riesgo, los organismos de supervisión tendrán el poder de volver a entrenar o destruir los sistemas. Van a poder decir, ¿sabe qué, señor? Este es su proyecto de inteligencia artificial. No puede salir. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de estos riesgos inaceptables, porque está utilizando biometría que no está prohibida para este tipo, digamos, de tratamiento, por decir, porque es excesivo, ¿verdad? ¿Y por qué hay que hablar una realidad? Europa, yo diría en el contexto mundial, es un derecho comunitario, porque es un derecho de 27 países, muy respetuoso de los derechos fundamentales, muy protector del ciudadano, ¿no? Entonces, traslada eso, se puede decir, en todas las normativas, ¿ya? Hoy se está hablando a nivel europeo de la creación de autoridades que regulen la inteligencia artificial.
Y volvemos ahora a Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia no pasa nada. Sobre este tema de la inteligencia artificial, yo creo que ni siquiera está en la agenda de algún actor TIC. O sea, los actores TIC son la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, que está dependiendo de, que tiene tuición el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene dependencia o tuición ahora el Ministerio de Planificación, el Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras y Servicios y Obras Públicas, o la ATT, o la CIP, que tiene de la Vicepresidencia, etcétera. Todavía yo no he escuchado que haya alguna estrategia, un borrador y algo. Y algo es bien triste porque justamente lanzaron hace poco, y le estaba mostrando aquí en las siguientes diapositivas, pero lo que pasa que creo que el tiempo no nos va a dar, no sé si me podrían decir, porque creo que es hasta las 9, o cuánto más dispongo para seguir avanzando, pero aquí por el lado, no sé si está el administrador. Es hasta las 9. Bueno, por eso. Miren, les voy a poner esas novedades. Bueno, hasta ahí llegó Europa, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones. Y estos dos, este estudio, la inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe, es una investigación que se ha hecho en 12 países de Latinoamérica. Aquí están los 12 países. ¿Y qué creen? Bolivia está en la zona gris. No ha sido considerada para nada. ¿Qué se ha visto en el perfil por país? Un resumen del perfil a manera de contexto general, la documentación de los distintos esfuerzos del gobierno y de la academia en relación a la inteligencia artificial, casos de uso en fase de implementación que aprovechan los modelos impulsados por la inteligencia artificial para cumplir los objetivos de desarrollo, los ODS, y una conclusión general. Entonces, si se dan cuenta en este mapa, ¿no? Bolivia, siempre en tema de datos, y es muy triste que en temas de tecnologías, Bolivia siempre está ausente, no hay datos. No sé si no investigamos, no sé si recogemos, no sé si el INE no recoge datos en materia de tecnologías de información, no tenemos datos actualizados, y siempre obvian a Bolivia. Estamos rezagados normativamente, pero también hay que considerar el lado positivo de que la GETIC, por ejemplo, en los últimos años, desde que se ha creado en el 2015, ha venido aprobando normativa del soporte electrónico digital, ¿no? A tal punto que tenemos una ley de ciudadanía digital, tenemos la ley 164 que reconoce el valor jurídico probatorio del documento electrónico, de la firma digital, la firma electrónica, las entidades de certificación, los contratos, se habla de comercio electrónico, pero tenemos una normativa todavía reducida en comparación de nuestros países vecinos. O sea, el que se nos iguala, digamos, que no tiene ley de protección de datos personales es Paraguay, no tiene Venezuela, y básicamente son los dos países de Sudamérica, ¿no? Porque hace poco ha aprobado inclusive Cuba. Pero bueno, después tenemos otro informe que se ha lanzado hace poquito, que es este informe, es un informe, no está aquí, perdón, que se los puedo compartir, que se ha lanzado la semana pasada, el 11 de agosto, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, donde también se hace una radiografía de países como Argentina, aquí sí ingresa Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y está obviamente una sociedad de varios, de grandes, ¿cómo se puede decir?, corporaciones como la CAF, el BID, Google, Amazon, está apoyando también la OEA, a UNESCO, muchas instituciones, digamos, que están haciendo, si quieren, una apuesta, ¿sí? Entonces, en este cuadro, yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes la tengan. Van a ver más o menos un cuadro comparativo. Este ha sido elaborado por el Instituto de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es un grupo de investigador bastante interesante que viene justamente promoviendo el tema de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico en general, pero en el ámbito judicial. Entonces, ha considerado 4 ejes: las prácticas prohibidas, el alto riesgo de qué información no se debería tratar, digamos, con la inteligencia artificial, la generativa, donde entraría el tema del ChatGPT y otros desarrollos, el sandbox regulatorio, que el sandbox viene a ser como un arenero, es decir, como
como esa cajita de arenas donde los niños juegan y ensayan a hacer cosas, es eso, digamos, un poco para la innovación. Y donde en este cuadro pone como países, digamos, adelantados en materia de inteligencia artificial, son Chile y Brasil. Bueno, no sé, hasta aquí me quedaría para dar tiempo, no sé si tiene alguna pregunta, opinión al respecto. Buenas noches a todos. Recordarles que el formulario se encuentra en el chat. Los que aún no se han registrado, por favor, pueden hacerlo. Y continuamos con las preguntas. No sé si hay preguntas o estamos muy cansados o avanzamos rápido. Creo que estamos cansados, licenciada. Bueno, agradecer, doctora, por la participación del día de hoy, por haber compartido todos los conocimientos respecto a las normativas. Y es todo, doctora. Muchas gracias por apoyarnos. No, pues a ustedes muchas gracias por la paciencia y espero que haya quedado algo. Muchas Doctora, gracias, buenas decir que estamos noches. cansados es una grosería. Yo creo que no hay preguntas porque estuvo muy clara y muy productiva su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctora, muy precisa, concreta, y creo que a partir de la legalidad recién podemos pretender nosotros abordar en las distintas áreas la aplicación de la inteligencia artificial. Excelente su exposición, gracias. Muchas gracias, Alida. Mire, un poco para cerrar, como les digo, yo también estoy, como les digo, leyendo mucho, interiorizándome, porque como docente me toca justamente impartir clases en pregrado y posgrado. Desde la academia, nosotros tenemos que, por ejemplo, como posgrado de la Facultad de Derecho, permitan hacer un poco de publicidad, estamos lanzando para este segundo semestre, por ejemplo, un diplomado en Derecho Digital, LegalTech viene a hacer la aplicación de las herramientas dentro de la cual está la inteligencia artificial, es decir, las herramientas para el abogado en general, sea civilista, comercial, tributario, etcétera, y la ciberseguridad. Entonces, desde la academia, nosotros desde el ámbito legal tenemos que dar a conocer a Bolivia, a nuestros estudiantes de pregrado como materia de Derecho Informático, en la cual soy docente, y como pregrado creando, digamos, un diplomado en específico, o hay módulos en maestrías y doctorados, que hay la necesidad de tener un marco legal, ¿sí? Porque la obligación que tiene el Estado al dar una regulación es proteger al eslabón más débil, que somos nosotros los ciudadanos, ¿me entiende? Porque los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras, los grandes de tecnología, las administraciones públicas tienen abogados, tienen un staff de abogados que pueden dedicarse a investigar, atender un caso, etcétera. Pero en el caso del ciudadano, nosotros de a pie, en el caso de una suplantación de identidad, en el caso de que no te permitan, digamos, ejercer tus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación de tus datos personales, la persecución de un delito porque no está tipificado en el Código Penal, etcétera. O sea, eso viene en detrimento de este ciudadano, que es el eslabón más débil. Y hay un tema, la ciberseguridad, no podemos nosotros como padres, particularmente, alegar el desconocimiento de la tecnología, más si somos padres, porque realmente los delitos que se están cometiendo hoy en las redes sociales, en plataformas, ya no como Facebook, porque el Facebook ha sido abandonado por los jóvenes, sino en plataformas de los videojuegos y en chats privados que existen por los depredadores, es decir, por, en este caso, los pedófilos que se hacen pasar por otros jugadores, por niños, y consiguen justamente fotografías a cambio de teléfonos celulares, a cambio de darles vidas, dinero para que puedan comprarse cosas, porque a sus avatares, etcétera, y que los padres desconocemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, es un peligro inminente, ¿no? Y como noticia, China acaba de sacar una regulación que quiere prohibir el uso del teléfono celular a los menores de edad, ¿no? Ir dosificando, digamos, el uso del teléfono celular. Ricardo Campuzano tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. Gracias, doctora. Primero, agradecerle y felicitarle por su exposición. Tengo una consulta. De hecho, en nuestra legislación nacional
las penas no se acumulan. Entonces permite que muchos que delinquen, como por ejemplo el asesino del Alto, que mató a 5 o 6 señoritas y las enterró a 2 o 3 en su patio, solamente le han hecho juicio por la pena más grave, pero no por las anteriores. Entonces, después de aquí unos 5 años él va a salir. Sin embargo, en otros países las legislaciones, inclusive el derecho informático, implica la acumulación de penas. Y no creo que eso más bien no favorece, pero no logra impedir que haya, digamos, la captación de menores, la pedofilia. Hay personas que captan 5, 6, 7 famosos casos. Entonces, ¿usted cree que en Bolivia sería ideal la acumulación de penas? Es un tema muy, muy complicado, igual que la pena de muerte, ¿no? Gracias, doctora, muy amable. Ya, a ver, en general, o sea, voy a dar una opinión, digamos, en general de los delitos informáticos que se está viendo mucho a nivel internacional. Es bien complejo en general, no solamente para Bolivia, porque Bolivia hace poco, será pues 2018, 2019, que se ha creado una unidad de cibercrimen, ya, en la policía boliviana, que existe en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba, solamente en el eje central. Y antes, en el 2007-2009, se llamaba División de Delitos Informáticos y ha sido cerrada hasta esas fechas que le dio porque no había denuncia de estos delitos. Nosotros tenemos tipificación de los delitos informáticos en un título, el 366 bis y ter, y hablamos en los delitos financieros algo de los medios electrónicos y así algunas cosas dispersas que puede tener. En el resto de los países, sin ir lejos, Argentina tiene, por ejemplo, legislación para el tema del grooming, para justamente de los depredadores de personas mayores que se hacen pasar por menores, para justamente obtener ya sea videos o fotografías de contenido sexual y después los extorsionan a los menores para conseguir mayor material, se puede decir. Y a nivel internacional, le comento, en la Unión Europea, por ejemplo, hay no solamente la Unión, sino hay un convenio que se llama el Convenio de Budapest, que es del año 2001, tiene más de 20 años, es un convenio muy antiguo, que no solamente es para la Unión Europea, sino para el Consejo de Europa, pero hay países que no son de Europa que se han adscrito, y hay muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, República Dominicana, Perú, Colombia, México, entre otros, donde hace un listado de unos 9 delitos en específico deberían estar contenidos en los diferentes códigos penales. Porque el éxito, creo que es abogado, doctor Daniel Ricardo Campuzano, me da la impresión que sí, el éxito de la persecución del delito es que esté contenido en el Código Penal. Al respecto, obviamente, nosotros a nivel nacional no tenemos más delitos. Ha habido una propuesta, les comento, en el año 2000, en el 2007, la aprobación de un proyecto de ley que se llamaba Documentos, Firmas y Comercio Electrónico, donde se introducían modificaciones al Código Penal, porque era una ley lo que se estaba promoviendo, donde se hablaba de la suplantación de identidad y donde se hablaba de aumentar la pena cuando el delito era cometido, digamos, por una persona que tenía acceso a un sistema de información, digamos, tenía un agravante, ¿no? Porque en general casi el 90% de los delitos informáticos son cometidos por gente que trabaja, o sea, es decir, gente que tiene acceso, tiene la autorización para utilizar esos sistemas de información y haciendo abuso de ese acceso, comete los delitos, ¿no? Por decir, una que trabaja en una entidad financiera, o sea, es un delito de cuello blanco porque la persona tiene el conocimiento, la formación, digamos, de ese tipo de delincuentes, se puede decir. Hoy en día, les comento que los delincuentes están a la orden del día y son profesionales, o sea, ya no son aficionados, ya no, tal vez la imagen que nosotros tenemos de esa persona, así como yo tengo con mi capucha, ¿verdad? Del que está con su teclado, que es la imagen del hacker o del delincuente informático. Bueno, esta persona hoy hace una inversión económica en la formación o contrata a buenos profesionales. ¿Por qué los conquista a estos profesionales informáticos jóvenes? Por el dinero, porque les dices, al año vas a ganar esto en una oficina y yo te ofrezco esto, ¿no? Y hay delitos que no están todavía tipificados, pero que están pasando y que son delitos
que ni el FBI, ¿no? Como vemos en las películas de Estados Unidos, ni Europol pueden perseguir por lo técnico que es, ¿no? No sé si han escuchado del delito del ransomware, que es un delito que se llama de la encriptación de la información y que lo que están haciendo, que ni siquiera en la pandemia han respetado, es agarrar, te llega a través del phishing de un correo electrónico, pareciera un correo, no sé, del Banco Central, de alguien que tú conoces, ¿no? Y te encriptan la información al hacer clic en un link y te cobran, te extorsionan para pedirte un monto de dinero por recuperar tu información. Y si no quieres pagar, te la exponen la información. O sea, tiene todo tipo de métodos, ¿no? Y la idea es pagar con criptomonedas. Pero, sin embargo, este tema, digamos, todavía no está pudiendo ser regulado ya, a nivel internacional. Porque hoy ya los delincuentes, como veníamos en las películas de Hollywood, que entraban a atracar a un banco, ya no existe. Hoy están atacando entidades financieras, administraciones públicas. Hace poco, este año, o ya no sé si ya pasa tan rápido el año, atacaron un ransomware a Costa Rica, a varias instituciones públicas de Costa Rica, y pedían un rescate por el ransomware de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Estados Unidos colaboró a Costa Rica poder recuperar, poderse recuperar del ransomware. Hace poquito, hace unas semanas atrás, o si no así la semana pasada, a través del ransomware han atacado en establecimientos, en hospitales de Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos, entonces, a ver, imagínense, ustedes están en un hospital y no pueden acceder a su historia clínica electrónica, en este caso, o digital, entonces la persona puede fallecer. Entonces, no hay una todavía cultura por parte de las instituciones del valor de la información. Hoy en día la información están en ceros y unos, son dígitos. Entonces, no se está viendo el impacto. Entonces, un poco respondiéndole, doctor, o sea, yo veo a nivel internacional, no solamente en Bolivia, que hay una complejidad en la persecución del delito. Y a veces se podría decir una impunidad. ¿Por qué? Porque estas personas hoy no son aficionados, son gente profesional que está trabajando. O sea, gente que ya no, ¿qué le puedo decir? Se compran los nombres de dominio, pasan cursos, o sea, están a la orden del día con la tecnología. No sé si le he contestado un poco lo que usted quería. Muchas gracias, doctora, muy amable, gracias. Bueno, creo que no hay más manos levantadas. Les agradezco mucho su asistencia. Aida. Sí, doctora, una consulta. ¿Qué sugeriría en cuanto a protección de la ciudadanía digital o qué sé yo, la identidad digital o la huella que dejamos en las redes, que esté amparado más o menos bajo la ley o que podamos acudir básicamente? A ver, yo diría que son varios consejos, Arida. A ver, en materia de protección de datos personales, si es nuestra información personal, no facilitarla ni proporcionar. Es lo que yo siempre digo a mis alumnos de pregrado y posgrado. Les digo, oigan, por si acaso Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, cualquiera que sean, LinkedIn profesional, no te va a cerrar el perfil por no hacer un like o subir información. Nosotros a veces ofrecemos, o sea, nos exponemos al subir información de carácter voluntario, ¿me entiendes? O sea, estamos subiendo las fotografías de nuestros hijos, fotografías del coche que hemos comprado recién o de la casa, o si estamos de viaje. Entonces les estás dando señales a los delincuentes de las actividades que tú estás realizando. Entonces, hay que tratar, digamos, de no exponernos, ¿no? Es muy complejo en esta sociedad, sobre todo con los hijos, con los millennials, que tienen una cultura, ellos viven una cultura de la exhibición, ellos viven la fotografía, la selfie, ¿verdad? O sea, lo primero que haces es sacarse la selfie donde está a mostrar la exposición, la sobreexposición se diría. Y hay lugares a los cuales nosotros no entramos, como los videojuegos. Entonces, es muy complicado, por un lado, desde el punto de vista personal, tratar de no exponer nuestra información si no es necesario, ¿no? Pensemos dos veces qué impacto va a tener esa fotografía el día de mañana, ¿no? A veces pasa, y a mí me ha pasado particularmente, yo antes del año 2020,
publicaba, digamos, de vez en cuando algunas fotografías para compartir. Y después te encuentras con la gente en la calle, ay, te he visto que has viajado, que has hecho... Y yo ni me acordaba que era mi amigo en el Facebook, ¿no? Y decía, ¿y cómo sabe que he viajado? Y decía, pero ¿cómo lo sabe? Porque yo lo he puesto en el Facebook, ¿verdad? Entonces, nosotros exponemos y nosotros exponemos a nuestros hijos, ¿saben desde qué? A veces las mujeres, desde que ni siquiera han nacido, desde la ecografía. Es tan grande nuestra felicidad de ser madres que ya exponemos a ese futuro bebé desde la ecografía, ¿no? Ya le estamos dando una identidad digital. Eso por un lado. En cualquier red social o tecnología, la doble autenticación. No sé si ustedes han visto que si tienes la doble autenticación y alguien entra por tu dispositivo, no sé, a tu correo electrónico o a tu red social, automáticamente te llega un correo electrónico que te dice, en este momento ha entrado, ha ingresado a tal hora una persona. Eso se llama la doble autenticación, es decir, que te llegue a tu celular o a tu correo electrónico una notificación de que alguien está accediendo con otro dispositivo de alguna parte, que a veces es uno mismo, ¿verdad? O sea, yo entro, ahorita por el Meet estaba, digamos, en el teléfono celular mientras yo venía y luego me he conectado en la computadora. Pero si va a haber, digamos, algo que no conozca, que no reconozca, entonces te va a hacer el tema de la doble autenticación. El otro también es una cosa bien simple. La curiosidad mató al gato y se aplica en materia de tecnología. Si a vos te llega un correo electrónico de una persona extraña, no lo abras. No lo abras porque puede contener una sorpresa, es decir, puede tener, tal vez, Dios quiera que no tenga un ransomware, ¿verdad? Es decir, nosotros normalmente, ¿qué hacemos en la vida real? Tenemos ciertas medidas de seguridad, es decir, no vamos a hablar con extraños. ¿Por qué estaríamos abriendo el correo electrónico de una persona extraña? O un mensaje de WhatsApp. Ahora, cada vez va en desuso el correo electrónico. Mensajería instantánea de Telegram, de WhatsApp, de Signal, de todas estas mensajerías nos mandamos fotografías, nos mandamos... Y si se han dado cuenta, WhatsApp, no sé ya cuántos años tiene, creo que 2014, ¿no? que estaba utilizando WhatsApp, ha ido evolucionando, si se dan cuenta. Hoy en día ya no podemos reenviar a muchos de nuestros contactos los memes, las cosas que nosotros queremos, que antes podíamos mandar a un montón de grupos, y eso ha sido políticas de seguridad de la misma empresa de WhatsApp, que por cierto es de Facebook, de Meta, así lo mismo que Messenger y lo mismo que Instagram, ¿verdad? Entonces han ido estableciendo políticas. ¿Por qué? Porque justamente hace muchos años, por el reenvío masivo de estos mensajes, había causado muchos problemas a India, por ejemplo, con el reenvío de noticias falsas, ¿ya? Entonces, si por WhatsApp te llega, lo típico que nos llega, compañeros, ¿no? El Hipermaxi te regalará, BOA te regalará, nadie te regala nada. Estamos en un mundo súper monetizado y eso, de hecho, es un phishing. Para que tú hagas clic en ese link y se pueda descargar. O sea, hoy el delito está de moda, es robarte tu WhatsApp a través de esos links, hacerse. Por eso, si tienes el doble factor de autenticación, vas a evitar eso. Entonces, han debido escuchar a más de una persona que, de hecho, me han hackeado mi WhatsApp o si te están mandando por WhatsApp con mi fotografía, donde te están diciendo que el otro día le pasó a una docente mía, colega nuestra, en Derecho, que estaba vendiendo dólares, ¿no ve que ahora tenemos problemas con los dólares? Decía, por si acaso hay una persona que ha tomado mi WhatsApp con mi fotografía que está ofreciendo que estoy vendiendo dólares, no soy yo, por si acaso, ¿no? Entonces, tener cuidado con dónde hacemos clic, ¿no? O sea, si no es un correo que no conoces, mejor no lo abras, ¿no? Para evitar sorpresas desagradables. Y solamente para comentarles, en el año 2019 tuve la oportunidad de hacer una consultoría para la AGETIP, para la Agencia de Gobierno Electrónico, donde se hizo un diagnóstico en 4 ciudades acerca del estado del tratamiento de los datos de los ciudadanos. Era La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Y en uno de los eventos de la ciudad, no solo de La Paz, sino de varios, recogíamos la información de los asistentes y el tema de la suplantación de identidad con la simple fotocopia de la cédula de identidad. Yo me he quedado sorprendida, de verdad, que con una fotocopia, porque había gente con la simple fotocopia, que no me termina de convencer, pero o sea, eran garantes y se hacían de deudas. Con una simple fotocopia de cédula de identidad, una madre se hizo pasar por un hijo.
con una fotocopia, el padre e hijo que tienen el mismo nombre, también el padre le vende el bien que era del hijo, o sea, una serie de cosas relacionadas justamente con el tema de la identidad. Esas serían las recomendaciones, Alida, en general para todos. Gracias, doctora. Voy a estar atenta al diplomado. Les voy a compartir el link. Bueno, muchas gracias por la atención y por el aguante y les deseo muy buenas noches. Muchas gracias. A usted las gracias, muy amable. A usted, felicidades, licenciada, bonita. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciada. Excelente, excelente. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, colegas, hasta luego. ¿Dónde nos registramos?